Hola, bienvenidos a Nutre tu Alma. Seguimos con el libro Dejar ir del Dr. David Hawkins. En el capítulo 15, los beneficios de dejar ir, la resolución de problemas psicológicos, comparación con la psicoterapia. En general, dejar ir suele ser más rápido que la psicoterapia. A menudo es más liberador y estimulante para el crecimiento de la conciencia. No obstante, la psicoterapia está mejor diseñada para elucidar los patrones subyacentes. Ambos pueden funcionar bien juntos. El mecanismo de dejar ir facilita y acelera la psicoterapia al elevar sus objetivos. La psicoterapia puede ser más gratificante para el intelecto debido a su naturaleza verbal y su enfoque con los porqués de la conducta. Sin embargo, esta también es su limitación. A menudo, lo único que se logra es una comprensión intelectual, mientras lo emocional opera lenta y dolorosamente hasta acabar evitándose. Por otra parte, el mecanismo de dejar ir se ocupa del qué emocional, momento a momento, sin la participación del intelecto. El por qué se hace evidente por sí mismo una vez que se suelta el qué. Una cosa es analizar la causa básica de la depresión y otra muy distinta entrar de lleno en la profundidad de la desesperación al soltar la resistencia al sentimiento. Al permitir la plenitud del sentimiento y dejar ir cada sensación, cada pensamiento y cada pequeña recompensa que consigues con él, eres libre. No es necesario profundizar en el porqué de la depresión para liberarse de ella. Los objetivos de dejar ir llegan mucho más allá que los de la psicoterapia. El fin último de la entrega es la libertad total. El de la terapia es reajustar el ego a un equilibrio más saludable. Estos dos sistemas se basan en diferentes paradigmas de la realidad. El objetivo de la psicoterapia es reemplazar los programas mentales insatisfactorios por otros más satisfactorios. Por el contrario, el dejar ir es eliminar los programas mentales y emocionales limitantes. Es el logro de una mente no condicionada y, por último, la trascendencia de la propia mente hacia los estados de conciencia más elevados de amor y paz. En la terapia se depende del terapeuta, de su formación y técnicas, y también se confía en una teoría psicológica que tanto el terapeuta como el paciente suscriben. La investigación científica revela que los resultados de la terapia no están relacionados con la escuela del psicoterapeuta, su formación ni su técnica, sino con su interacción con el paciente, el deseo de éste de mejorar y su confianza en el terapeuta. Por lo tanto, operan factores psíquicos de los que la psicoterapia no es consciente. En el mecanismo de dejar ir no existe el papel del paciente ni su dependencia de otra persona o teoría. Los manantiales mismos de los patrones neuróticos se despliegan automáticamente cuando son reconocidos y más adelante se renuncia a ellos y desaparecen. A menudo su base es tan profunda que la psicoterapia no los afecta, a excepción de unos pocos enfoques holísticos, por ejemplo el análisis junguiano o la psicología transpersonal. La terapia se basa en una comprensión limitada de la mente total. Por lo común, solo se dirige a una parte del ego. Ignora y no comprende las grandes fuerzas que determinan, impulsan y controlan la mente, puesto que el propósito de la mayoría de las psicoterapias es conseguir un ego bien ajustado. No hay ninguna concepción de lo que está más allá. En cambio, el propósito de dejar ir es la eliminación del ego. El ego es temeroso y limitado, y cuando lo entregamos, el ser interno da un paso adelante y se revela aquello que siempre fue más poderoso. Muchas psicoterapias no tienen un conocimiento real del ser y por tanto están ciegas a la realidad misma. En cuanto a la eficacia, la psicoterapia es como un coche de caballos, mientras que el mecanismo de la entrega y el dejar ir es como una nave espacial. En el momento que tarda una terapia en tratar lentamente un área limitada, el dejar ir ya ha llegado mucho más allá y ha entrado en una dimensión completamente nueva. Dejar ir tiene una ventaja peculiar, porque al entregar un sentimiento negativo también se renuncia a la energía que está detrás de otros muchos sentimientos negativos, por lo que hay un constante efecto generalizado. Por ejemplo, un hombre de éxito y sólida formación había tenido toda su vida un temor terrible a las alturas, una fobia intensa. En el momento en que aprendió a utilizar el mecanismo de la entrega, tenía muchos problemas acuciantes en su vida.
Al aprender a entregar, se ocupó de dejar ir sus sentimientos y temores relacionados con los problemas vitales importantes y nunca llegó a trabajar específicamente el temor a las alturas. Más adelante se vio en una situación en la que tenía que estar en un tejado y se sorprendió al descubrir que su miedo había disminuido considerablemente. Estaba encantado y se acercó al borde, se sentó dejando colgar los pies. Fue capaz de subir las escaleras y estar en el tejado durante una hora sin molestias. Esto pone de manifiesto que, a medida que se abandona un miedo, todos los demás temores inespecíficos también disminuyen. La psicoterapia tiene como objetivo la mejora de los hábitos neuróticos. Por el contrario, dejar ir es un mecanismo diseñado para deshacer las causas subyacentes de toda formación neurótica. Deshace la estructura básica de los sentimientos y comportamientos no adaptativos. La psicoterapia trata de mejorar el equilibrio neurótico. Dejar ir elimina la neurosis. Una de las limitaciones de la mayoría de los enfoques psicoterapeutas es que el terapeuta se centra solo en lo que el mundo llama un ego sano y funcional con todas sus limitaciones. En este paradigma se considera que un paciente está sano cuando comparte las ilusiones y limitaciones toleradas por la sociedad y el terapeuta. Por el contrario, el propósito del mecanismo de la entrega es trascender las ilusiones del mundo, alcanzar la verdad última, la autorrealización y descubrir la base de la propia mente, el origen de todo pensamiento y sentimiento. El objetivo de dejar ir es la eliminación del origen mismo de todo sufrimiento y dolor. Esto suena radical y sorprendente, y de hecho lo es. En última instancia, todos los sentimientos negativos derivan de la misma fuente. Cuando un número suficiente de sentimientos negativos haya sido rechazado, esa fuente se revelará por sí misma. Cuando se deja ir esa fuente y se abandona la identificación con ella, el ego se disuelve. Así, el origen del sufrimiento pierde la base misma de su poder. Cada uno de nosotros tiene una capacidad limitada de almacenamiento de sentimientos negativos. Cuando dejamos ir la presión que está detrás de una emoción, dicha emoción ya no se produce. Por ejemplo, si entregamos constantemente el miedo durante un periodo de tiempo, al final se agota. Entonces se vuelve difícil o casi imposible sentir miedo. Se necesita un estímulo cada vez mayor para provocarlo. Al final, la persona que ha entregado una gran cantidad de miedo tiene que buscarlo con diligencia. La energía del miedo simplemente ya no está ahí. La ira también disminuye progresivamente, de modo que incluso una gran provocación no la suscita. Una persona con poco miedo o ira siente amor todo el tiempo y experimenta una aceptación amorosa de los acontecimientos, las personas y las vicisitudes de la vida. El objetivo de la entrega es la trascendencia. La psicoterapia considera saludables sentimientos que, desde el punto de vista de la libertad total, son inaceptables. Por ejemplo, en psicoterapia, un mínimo de temor, ira u orgullo se considera necesario o aceptable y quizás incluso saludable. Pero, como hemos visto, la destructividad innata que está detrás de estos estados inferiores es del todo inaceptable, siempre que se tenga el poder de la entrega para trascenderlos. Más allá del nivel del funcionamiento aceptable, aguarda nuestro destino mayor, la libertad total.